Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que te va a ayudar a encontrar la tranquilidad financiera y el crecimiento exponencial. Para eso, hoy nos vamos a preocupar de nuestro cuerpo, un elemento fundamental, clave para que podamos alcanzar lo que queremos en nuestra vida. Y para eso trajimos un tremendo invitado. Yo lo conocí después de haber tenido una experiencia en el extranjero, encontré este personaje y me ha ayudado mucho personalmente cuando he necesitado ayuda con mi cuerpo. Igual, cuando necesito ayuda con otras cosas, también siempre lo pido y es algo de lo que hablamos en este capítulo con el tremendo Patricio Carrillo, que estudió kinesiología, pero después siguió estudiando 4 o 5 años más para convertirse en osteópata. Pero antes de partir, obviamente tenemos que dar gracias a los que nos apoyan, los que apoyan a los que piensan en el largo plazo, la AFP Cuprum, que se sumó ya hace algunas semanas, además de este apoyo que nos pone muy contentos porque demuestra lo bien que está funcionando el podcast, nos han ayudado mucho también a entender cosas de lo que está pasando con la reforma de pensiones en Chile y ha puesto a disposición su equipo para perfeccionarnos y agarrar temas específicos que necesitamos aprender. Así que gracias, Cuprum, por todo el apoyo. Apoyo también muy bonito y muy fuerte de MBI Inversiones, con quienes hemos estado conversando por varios motivos, pero me quedo con el lema coinvirtiendo desde hace 25 años. También estuvimos viendo un poco de la cosa de la corredora, la segunda corredora con más patrimonio de Chile. En MBI, en la parte de los fondos, manejan más de 1.000 millones de dólares. Es una tremenda empresa. Nosotros confiamos por lo menos en ellos. Creo que ustedes también le deberían dar una mirada, ya sea en la parte de los fondos, en la parte de la corredora. Simplemente investiguen cómo los pueden ayudar en mbi.cl. No sé si tú has visto bien el eslogan nuevo, pero la Universidad Autónoma te invita a que te preguntes por qué y que esos alumnos se pregunten por qué están haciendo las cosas. Y es algo que a nosotros nos encanta porque también decimos, no nos crean a nosotros necesariamente, investiguen, pregúntense por qué, porque ahí se va a generar el verdadero aprendizaje. Ese aprendizaje que la autónoma pone a disposición en sus carreras presenciales, pero también a través de sus carreras online. Revisen sus mallas, es algo que los puede ayudar a generar más y alcanzar la tranquilidad financiera. Lo pueden encontrar en admisión.uautónoma.cl, esta tremenda universidad que se ha convertido en una de las que reciben más postulaciones en Chile, y eso obviamente se logra gracias a un tremendo plan de estudios. Ahora sí, nos vamos al capítulo a aprender de nuestro cuerpo para sacarle todo el potencial que tenemos. Bienvenidos. Animales. Animales. Antes de la entrevista, quiero conversarle un poquito. No quiero dejarte a ti solo haciendo la introducción, porque creo que es una salida de nuestra temática habitual y quiero responder a esa inquietud de por qué estamos hablando de cuerpo. Mi papá me preguntó lo mismo con el capítulo de la Caro. Me dijo, oye, buenísimo el capítulo, pero ¿qué tiene que ver esto con ustedes que hablan de plata? Tranquilidad financiera y crecimiento exponencial. Yo creo que va un poco por ahí. Más que nada la parte de crecimiento exponencial, lo conversamos con el Pato, pero si nos sentamos a trabajar y estamos cansados, estamos en nuestro tercer café, nos duele el cuello, obviamente no vamos a poder rendir bien. Y fuera del trabajo, si nosotros trabajamos generalmente no haciendo pegas repetitivas, sino que lo que se llama knowledge work en inglés, sino trabajo de pensamiento. Entonces, mientras más clara tengamos nuestra mente, mejores ideas tengamos, probablemente vamos a hacer mejor nuestro trabajo. Y ahí creo que es donde entra este mundo de la osteopatía, que es ver nuestro cuerpo y nuestro cerebro, nuestras articulaciones, nuestros huesos, todo como un sistema integral. Y ese sistema integral tiene que estar a full para que nosotros después podamos producir. Así por lo menos yo veo el nexo. Yo te notaba bien, antes del capítulo, bien dudoso quizás. ¿Quién es este gallo que va a traer Francisco? Pablito, familia de médico, pero creo que le fuiste entendiendo qué hacía. Después, si él te podrá manipular bien los órganos a través de en las sesiones, bueno, ya eso quizás es otro punto. Veamos si lo logra o no. Al menos a mí me ha servido mucho. Quizás es placebo, pero me ha ayudado.
Pero este enfoque más holístico de nuestro organismo, cómo se conecta nuestra articulación, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros órganos, para poder estar en un estado que nos permita, como decís tú, hacer las cosas bien, no andar con el cuerpo pesado, no andar estresado. Y son cosas simples al final, de los buenos hábitos que hemos hablado, pero acá hay algunas ayuditas más específicas, porque cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué es hacerlo bien? ¿Qué es tener buenos hábitos? A veces es súper dudoso cómo meditar, y hicimos un ejercicio de meditación y es algo simple, pero que uno no se atreve muchas veces. Y tener estas guías creo que ayudan un montón para que salgamos de la inmovilidad de no hacer nada y pasemos a la acción. No lo pudiste haber dicho mejor. Entré muy escéptico, pero creo que es importante recalcar, esto no es un podcast de medicina, esto no tiene nada que ver, nosotros no tenemos los conocimientos, es simplemente algo que nos genera inquietud y quisimos investigar un poco más. Pero por favor, no se tomen esto como una recomendación de qué tienen que hacer con su cuerpo y con su salud. Tampoco lo que hablamos son recomendaciones de inversión, simplemente son opciones para que ustedes puedan investigar por su cuenta. Estamos todos aprendiendo juntos, Pablito. Así que creo que eso es lo que más me quedo de todo lo que está pasando, sobre todo en el último tiempo con la comunidad animal, en donde cada vez nos proponen más cosas, más ideas, hagamos esta parte así, esta parte de otra manera. Y al final queremos fomentar que esta comunidad aprenda, descubra y nos acompañemos en este camino de largo plazo de la tranquilidad financiera y el crecimiento exponencial. Así que vamos al capítulo, ¿no? Vámonos. Patricio Pato, bienvenido al podcast. Gracias, Pablo. Gracias, Francisco, por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Siempre partimos con la misma pregunta, queriendo conocer al animal que llevamos dentro. No sé si el tuyo será un pato, pero cuéntanos si le has dado una vuelta a esta pregunta. Está cercano, de hecho, al pato. Es un ave también. Mi animal espiritual es el águila. Águila. ¿Hemos tenido más águilas, Pablito? Yo creo que sí. Hemos tenido varias águilas, como de perspectiva y de ser como certero en lo que uno quiere. ¿O por dónde lo has visto tú? Sí, o sea, hay varias características, pero las que yo pude rescatar es la fuerza del águila, la visión y algo que me hizo mucho sentido en el momento en que pudimos como canalizar o bien determinar cuál era mi animal de poder, era que en ciertas culturas ancestrales el águila se conecta con lo espiritual, como está en gran parte del tiempo volando en el cielo. Las culturas hablaban de que el cielo conecta con lo espiritual y para ciertas culturas, como te decía, esta energía desciende a través de las alas y las plumas del águila para traer la sanación a la tierra. Es la mejor explicación que hemos obtenido de un águila. Me gustó mucho conexión. Y buen punto para partir el de la sanación, porque este es un podcast que partimos hablando de plata, agregamos los hábitos, creemos que es la manera correcta de mantenernos en constante mejora para que ese crecimiento sea exponencial. Y para eso nuestro cuerpo, nuestra mente, son fundamentales que nos acompañen. Por eso Pato es experto Así es. en cuerpo y el cuerpo también se conecta con la mente, con la espiritualidad. Y me pasó una vez, estando en Barcelona, que me invitaron a jugar pádel. Yo, donde voy, ando con mi paletita y como juego más o menos bien, logro crear conexiones con personas gracias al deporte. Y me invitaron a un club bien, bien pituquito, se veía bien, pero que hacían las cosas muy bien. Jugamos, fuimos a tomar una cerveza, pues nos fuimos a la piscina y había una sala en donde olía a recuperación, masoterapia, kinesiología, pero el nombre que decía era osteopatía. Y yo le pregunté a estos españoles, oye, ¿de qué se trata esto? Me dicen, no, bueno, tú estás lesionado, acá te pueden ayudar, no es necesario estar lesionado y también te hacen algunos ajustes para que tu cuerpo, tu organismo ande bien. Ah, es como la kinesiología, les dije. Sí, podría ser, pero acá en el club kinesiología no se hace rato, así como tal. Creemos mucho más en
en la osteopatía. Quizás dan un barníspato de qué es la osteopatía y en cómo nos podría ayudar a tener un cuerpo sano y si es que eso se conecta quizás con una mente sana también. ¿En qué año fue esa historia, Francisco? Fue el 2020. 2020. Sí, pues nosotros nos conocimos después de eso, año Después 2020, de eso. si no me equivoco. Me cambió la vida. A mí también. Bueno, el osteópata es una especialidad que se estudia. Muchas de las escuelas que lo imparten, el prerequisito para entrar a la escuela es ser kinesiólogo. Y en algunas otras escuelas también médico. En Estados Unidos, por ejemplo, la osteopatía es una rama de la medicina, que es de hecho donde nace la osteopatía en Estados Unidos. Pero claro, después se fue desarrollando, todo esto parte en 1870, entonces se fue desarrollando y se fue desarrollando específicamente en Europa con los discípulos de estos creadores, de este creador que es Steele, ese es el apellido del creador, un americano, pero el gran desarrollo se dio en Europa. O sea, de hecho, en Estados Unidos, en América, en Latinoamérica, lo más conocido son los quiroprácticos, pero cuando tú vas a Europa, vas a escuchar más la palabra osteópata que quiropráctico. Para ser osteópata tienes que ser kinesiólogo previamente y estudiar una especialidad que dura aproximadamente dependiendo de la escuela en que la estudies, entre 3 a 5 años, 3 a 6 años incluso. Yo estudié en la que tenía una formación de 5 años. Por lo tanto, cuando te encuentres con un osteópata, es una persona que ha estudiado por lo menos 8 años, 10 años, el cuerpo humano. Por lo tanto, el osteópata lo que hace es tener una visión completa e integral del ser humano. Hay un conocimiento acabado de lo que es el sistema nervioso, de los órganos y del sistema muscular y articulaciones. Entonces, el osteópata interrelaciona todos estos sistemas, que muchas veces vemos que a veces hay ciertos profesionales que, claro, lo ven de forma más aislada. O sea, unos ven en los órganos, otros ven la parte muscular, otro ve la parte ósea. La potencia del osteópata es que ve el cuerpo como una unidad e intenta relacionar todas estas estructuras que a la larga están íntimamente conectadas. Cuando llegué a esta formación me voló la cabeza porque, claro, como venía de la kinesiología, tratando solamente músculos principalmente, me daba cuenta que había algo más allá que yo no estaba abordando y abarcando. Por lo tanto, empecé a buscar esta especialidad y, claro, llegué y me di cuenta que englobaban todo. Yo dije, ahí es. Y claro, ahí empezamos a especializarnos y te vas dando cuenta como profesional que eres cada vez más específico dentro de esta visión global, eres cada vez más específico y certero en tu tratamiento. Por lo tanto, de repente como kinesiólogo, no sé, con 10, 15 o incluso 20 sesiones, a veces me demoraba en regular, no sé, un dolor lumbar, un dolor de espalda. Pero como osteópata, a veces si somos bien certeros, en una sesión o en 2 sesiones podemos regular casi el 100% del síntoma. O sea, de hecho he tenido casos que en una sesión hacemos una regulación del 100%. ¿Qué es una sesión? Es como yo voy al doctor y es una consulta. Me imagino un quiropráctico que a veces te pone una camilla y te hace masaje. ¿Cómo funciona? Exactamente. Es una sesión, o sea, es una consulta, realmente. El osteópata trabaja mucho con la camilla, ¿ok? Y con las manipulaciones. O sea, nuestras principales herramientas son las manos y el conocimiento del cuerpo. Por lo tanto, lo que buscamos es hacer un diagnóstico en base a nuestro conocimiento, desde dónde están las principales tensiones. Por ejemplo, en una sesión nos enfocamos en liberar el estrés que está manteniéndose a nivel del sistema nervioso central. Entonces tenemos técnicas específicas para generar una bajada del estrés en la misma sesión. O sea, lo que buscamos es entregar estímulos para cambiar las respuestas en el organismo. Y eso os va ocurriendo en el momento. Entonces, por ejemplo, comenzamos con disminuir el estrés en el paciente para que entre en una calma y luego, por ejemplo, vamos a movilizar
las fascias o tejidos de un órgano específico que está asociado a un músculo que está tenso, que me está generando el síntoma. Por ejemplo, a nivel de, no sé, zona lumbar. Entonces englobamos todo una cadena donde empezamos a hacer liberaciones para llegar finalmente a generar como un reseteo de esta respuesta o circuito vicioso que se está generando y me está generando el síntoma. Así me imagino es un poco como lo viste tú, Francisco, ¿no? De tengo algún tipo de dolor, dícese rodilla, y te termina el pato diciendo, mira, vamos a partir por algo de el hígado, no sé. ¿Es algo así? Como yo nunca he tenido una consulta de este tipo, no entiendo bien cómo funciona, sé que Francisco habla maravillas y yo estoy con muchas ganas de aprender y quizás probar cuando vaya a Chile. Por supuesto. O sea, ahí Francisco, ¿quieres contarte un poco tu experiencia o bien ahí vamos? Sí, es completamente así. Finalmente, yo siempre he llegado por dolencias, creo que musculares o de tendones. Y lo que le entiendo al pato que hace es que hace ciertas manipulaciones, libera ciertas energías o qué de cosas que están apretadas, pero se va a trabajar a nivel de órganos y siempre me habla de, oye, esto te pasa porque en este órgano puede haber algo y los manipula y es algo muy, muy distinto. Siempre en un momento yo lo ocupé por dolencias, pero yo creo que es algo que uno debería de alguna manera hacer cada cierto tiempo porque te ayuda a regular para poder estar en un estado óptimo para poder performar lo mejor posible. Finalmente, yo cada vez me he ido convirtiendo más en un creyente de tener un terapeuta psicológico, tener un terapeuta de tu cuerpo, ten otro que te ayude a mantener tu musculatura, porque a la medida que nos vamos poniendo más viejos, la vamos perdiendo cada vez más rápido, y ese es mi personal trainer. Tener distintos tipos de ayudas en distintas partes, no solamente reactivas, sino proactivas para tratar de estar en el mejor estado posible para performar bien, Pablito, que es lo que siempre hablamos. Queremos generar más, hay que tener una base de buenos hábitos, pero este generar más necesita que nuestro cuerpo y nuestra mente estén completamente lúcidos. Y para eso creo que tenemos que ayudarnos. Y lo que hace el pato, creo que es una de esas partes. Y corrígeme tú, Claro. Pato, ¿cómo lo veis? No, fuiste muy asertivo. Los principales beneficios de la osteopatía y finalmente someterse a este tipo de terapias es que, claro, hay personas que consultan principalmente por molestias específicas. O sea, no sé, me duele el cuello, estoy con una tortícolis, claro. Y otros que también van por mejorar su rendimiento o el bienestar general. O sea, ya cuando yo tengo pacientes que me visitan desde, no sé, 8 años, 7 años, que estoy en Santiago, yo soy viñamarino, entonces hace 8 años estoy en Santiago, y tengo personas que me van a visitar desde que llegué acá, por lo tanto son personas que ya han ido incorporando esto como rutina, ¿ok? Pero a la larga, claro, van a consultar cuando a veces tienen un síntoma o realmente cuando quieren hacerse una revisión, porque también en una terapia o en una consulta lo que hacemos es como sacar una foto, donde el cuerpo tiene información, guarda información. Es como, yo siempre digo, que el cuerpo habla a través de los síntomas. Por lo tanto, podemos comprender situaciones que tenemos que observar o trabajar a través de nuestros síntomas. Entonces también es muy interesante darle una connotación holística o integral, porque también nos hace más partícipes. Entonces eso también es interesante. Molestias, mejorar el rendimiento tanto en la vida diaria como deportiva y mejorar el bienestar. Pato, una duda ahí. Esas dolencias, esos desequilibrios típicos, más comunes, de los que más te llega a la consulta como síntoma, ¿y cuál Sí. dirías tú que es el origen de esos desequilibrios que estamos viviendo como sociedad? ¿Qué nos está afectando que terminemos teniendo esa dolencia? No sé si hay algún patrón común. Sí, uno puede hacer como estadísticas dentro de los distintos síntomas,
El que gana considerablemente es el dolor de espalda, dolor lumbar, que es como el más común, te diría que es como un 60-65% del total de las consultas. Obviamente hay otras más, pero si nos concentramos en eso, por ejemplo, la zona de la espalda tiene que ver mucho con la energía vital. ¿Ok? Por lo tanto, la sociedad actual nos exige grandes dosis de energía con poca recuperación, ¿cierto? Muchas veces gastamos mucha energía durante el día haciendo muchas actividades, sobre todo que tienen que ver con la oficina, con resolver situaciones, problemas que tienen que ver con nuestro trabajo. Eso gasta mucha energía. El órgano que gasta más energía en el cuerpo es el cerebro. Por lo tanto, en resolver cosas, estrés, finalmente estamos agotando todo nuestro sistema y tenemos pocos momentos de recuperación. El momento de recuperación principal es cuando dormimos, o sea, en el sueño es cuando se recupera nuestro cuerpo. Como hay mucho estrés, mucha carga durante el día, no compensa solamente con esas horas de sueño muchas veces para recuperarnos del todo. Esa zona lumbar que tiene que ver mucho con los riñones, que por ejemplo para la medicina china es la estructura o órgano donde se almacena la energía vital. Cuando tenemos un exceso de uso de esta energía, claro, si yo gasto, ¿qué va a pasar? Finalmente, voy a empezar en un momento a utilizar mi línea de crédito de energía y esa línea de crédito en algún momento me lo va a cobrar quizás con intereses. Y ahí vienen los síntomas. Me toca ver eso, que es como que la gente está muy exigida realmente. Tenemos jornadas muy exigentes. Por lo tanto, es ahí donde vienen los desequilibrios, obviamente por un desajuste a nivel orgánico, por los excesos de estrés que se van a manifestar en distintas partes, pero como te decía, 60-65% son dolores de la zona lumbar, dolores de espalda. Pato, eres un verdadero animal financiero hablando de línea de crédito del cuerpo. Y mientras decía para hacer eso, alguna relación ahí. pensaba que, claro, es muy multifactorial. O sea, si alguien llega con un dolor de espalda, puede que nunca haga ejercicios de espalda, puede que esté mal sentado, puede que no duerma nunca, puede que, o sea, que duerma muy poco, que esté muy estresado, puede que coma mal. Son tantos los factores. Tratas de, a la hora de obviamente tú sabes todo esto y lo quieres transmitir. Claro. ¿Cómo lo haces con estas personas? ¿Tratas de pedirles que te cuenten cómo es su día normal? En una consulta, la idea es recabar información de todos esos aspectos, sobre todo en una primera consulta. De hecho, es como una consulta de una hora, pero en una primera consulta vamos a tener 30 minutos de conversación, donde, claro, yo te voy conociendo, Pablo. O sea, la idea es conocerte. O sea, no del todo, obviamente, pero sí buscar tus patrones, buscar tus hábitos, comprenderlos y en base a eso entender de dónde está viniendo ese desequilibrio o desajuste para, obviamente, en la misma consulta yo ayudarte reseteando un poco las tensiones del cuerpo, del sistema nervioso, pero también dándote algunas indicaciones donde tú puedas concientizar desde dónde se está perpetuando el desequilibrio. Entonces, recabar información, porque claro, el síntoma es cuando el vaso de agua se llena, ¿ok? Entonces puede haber un poco de alimentación, desequilibrio en la alimentación, un poco de falta de descanso, exceso de, incluso a veces, mira lo que voy a decir, exceso de actividad física y un estrés emocional va a rebalsar este vasito y finalmente va a venir el síntoma. Si yo permito que el vaso se empiece a llenar, pero entre medio voy liberando presión, ¿cierto? Voy vaciando el vaso, probablemente el síntoma no se exprese. Y ahí viene un poco lo que tú decías, Francisco, como, claro, tengo mi terapeuta, o bien hago deporte, o bien me alimento, soy consciente de la alimentación. Entonces, de cierta forma, voy dándole esos estímulos a mi organismo para que me permitan ir regulando esa carga que voy acumulando. ¿Cómo puedo saber entonces qué es lo normal? Porque creo que el ser humano se
adaptan muy fácil a distintas situaciones. Entonces yo trabajo primero 6 horas, después 7, después 8, después 9, después 10. Quizás nunca siento algo hasta que, claro, se rebalsa el vaso. Y por otro lado, tener un grupo de especialistas para cada uno de mis necesidades físicas, psicológicas, lo que sea, puede ser muy caro. Entonces, ¿cómo puedo partir? Quizás de una forma más simple, quizás con un libro, quizás con un video de YouTube, quizás, no sé, para saber qué es lo correcto. Tener un staff ahí de profesionales puede ser un poco caro. Probablemente igual la inversión en uno mismo es importante, porque a la larga te va a permitir en su momento también tener mejor rendimiento, por ejemplo, no sé, en el tema de la finanza. Pero claro, el concepto normal es como ver una media, claro, y observar mis propios comportamientos, mis propios hábitos, que es algo que no hacemos de forma muy común, que estamos muy en automático, ¿cierto? Que estamos funcionando en base al automático y de repente comemos algo incluso sin preguntarnos si es necesario. Mm. Entonces, una de las principales cosas, yo creo, es hacer como espacios donde yo pueda tener una conexión con mis necesidades, y eso tiene que ver mucho con hacer un espacio de silencio, ¿ok? Donde, por ejemplo, pueda tener un par de respiraciones que me van a conectar realmente con toda esa información interna, y desde ahí yo voy a ir comprendiendo cómo estoy. Yo creo que eso es como un primer paso para identificar mis necesidades y desde ahí ir evaluando de forma personal. La normalidad podríamos definir ciertas masas, ¿cierto?, de población como parámetros, pero yo creo que lo importante es cada uno como ser humano integrar y comprender cuáles son nuestras necesidades, primero, para poder hacer ese balance entre, oye, estoy trabajando mucho o estoy haciendo muy poco, y hacer ese balance. De alguna manera, Pato, lo que estáis hablando creo que tiene mucho que ver con cómo armar, cómo desarrollar una hoja de ruta del autoconocimiento para después entrar en una fase de obtención y mantención de buenos hábitos. Sí, lo pudiese englobar en dos grandes figuras. Claro. Y dijiste algunas cosas, pero ¿cuáles serían las más importantes en este autoconocimiento para que no se rebalse el vaso, para no explotar? ¿Cuáles son las cosas que uno debería tener súper identificadas de estoy trabajando más de 12 horas al día, estoy comiendo 5 veces a la semana comida chatarra, estoy durmiendo 5 horas? ¿Cuáles serían, dirías tú, las 3 cosas que uno debería tratar de medir y quizás anotarlo ahí en una hojita, en Notion, donde uno lleve un orden, pero de hacer seguimiento? Muchas veces con Pablito en la parte de la plata decimos, no creemos en los presupuestos, pero sí está muy bueno que el primer mes anotes todo lo que gastas para que te des cuenta qué estás haciendo. Porque como decís tú, es muy fácil vivir en piloto automático. 3 cosas importantes como medir. Número 1, cuánto me estoy moviendo. El movimiento es clave en todo sentido de movimiento: deporte, estiramiento, movimiento consciente, yoga, tai chi. Hay muchas, incluso ni siquiera haciendo este tipo de disciplinas, sino que ya el hecho de realmente cuánto me estoy moviendo de forma consciente durante el día. O sea, incluso puedo hacer ciertos estiramientos en mi casa o hacer ejercicio también teniendo un gimnasio en mi casa. Pero claro, la pregunta principal es, ¿cuánto me estoy moviendo realmente? O sea, somos seres que Bueno, necesitan de movimiento. O sea, se describe que el 60% de nuestras neuronas tiene que ver con el movimiento. ¿Ok? Entonces, el movimiento es importantísimo para regularnos en muchos aspectos. Yo creo una segunda parte importante tiene que ver con nuestro estrés. ¿Cuánto medirlo un poco? O sea, ¿cuánto me siento estresado durante el día, de 0 a 10? Entonces ahí yo voy haciendo
una escala de medición, o bien ya hay tecnologías donde yo puedo medir mi estrés. Por ejemplo, el reloj. O hay algunas bandas también que me permiten, que me dicen, tu estrés está alto, así directamente en una aplicación. Por lo tanto, ya hay tecnología para medir mucho de esas cosas. ¿Cómo Y defines tú subjetivamente el estrés? sí, Como sobrepensar, ansiedad. Siento que se puede manifestar distinto dependiendo mira, de la son, persona. son, son distintas formas de comprenderlo. O sea, es cómo tener, dependiendo, cómo son mis sensaciones físicas, cuánta tensión siento en el cuerpo, por ejemplo. ¿Ok? Esa es una forma de verlo en la parte física. ¿Ok? ¿Cuánta energía tengo también? O sea, si estoy agotado, significa que mi nivel de estrés está siendo crónico en el tiempo y de forma permanente. Y también mucho del estrés se gatilla a nivel de sobrepensamiento, porque al final el estrés crónico y mantenido en el tiempo me va a llevar a manifestar emociones que tienen que ver, por ejemplo, con el estado de supervivencia, que son principalmente, podemos decir dos, hay muchas más, pero el miedo, que conlleva inseguridad, falta de confianza, ¿ok? O por ejemplo la ira, que tiene que ver con enojos, con irritabilidad. Esos son todas emociones que están desencadenadas por el estrés. Si estoy en calma, voy a estar en un momento donde puedo manifestar gratitud, gozo, disfrute. Por lo tanto, cómo está mi nivel de estrés también va a depender mucho cómo está mi mente. Entonces, movimiento, estrés y Y, y la tercera es la alimentación. perfecto. Es un parámetro que también es fundamental. O sea, imaginemos que también depende cómo me alimente, es cómo va a responder mi cuerpo físico y mi mente. O sea, si mi alimento no es nutritivo y es ultraprocesado, eso va a repercutir en mi energía vital y en eso también se va a transformar en moléculas en nuestro organismo que van a ir a formar tejidos, tendones, fascias, músculos, huesos. Entonces, si me alimento de más la calidad, también lo voy a ver como inflamación en el organismo. O sea, una mala alimentación es sinónimo de inflamación en el organismo. ¿Podéis profundizar ahí? Porque creo que es súper interesante, dado que tú trabajas con músculos, tejidos, órganos, y también hemos hablado de estrés. ¿Cuál es el rol y cómo se conecta la alimentación con nuestra musculatura, nuestros órganos y nuestra mente? Claro. Finalmente, imaginemos que la energía que va a ir a generar tejidos viene de nuestros alimentos. O sea, depende mucho la calidad en este caso es como la gasolina, benzina que le echamos al automóvil, depende de la calidad, es cómo va a funcionar el motor, ¿cierto? Acá lo mismo, depende de la calidad de nutrientes, es cómo se va a manifestar, por ejemplo, la función muscular. O sea, si no le estoy entregando los nutrientes necesarios, el músculo, ¿cómo me va a avisar? A través de calambres, a través de desgarros, a través de contracturas, ¿ok? Que no me estoy nutriendo del todo bien. Por lo tanto, esa energía no va a ser la adecuada para utilizarla por el sistema muscular. Y también hay una relación del intestino con el cerebro, que ya es muy conocida, el eje intestino-cerebro, que actualmente se está hablando mucho de eso, que se dice que el intestino es el segundo cerebro. No sé si lo han escuchado. Por ejemplo, si yo como muchos productos procesados o, por ejemplo, como algo que tenga un alto nivel de azúcar, me va a generar ansiedad cerebral o pensamientos que tengan que ver con ansiedad. Por lo tanto, va directamente relacionado qué es cómo me nutro, cómo hago todo ahí ese trabajo con la alimentación y la nutrición, es cómo va a funcionar mi cuerpo físico y mi mente. Van directamente relacionados. De hecho, hay un libro que tengo
Yo creo que es el próximo que voy a leer porque tengo demasiadas ganas de leerlo, que se llama Good Energy o Buena Energía. Creo que son dos primos y son doctores médicos. Se llaman Casey Mintz y Calais Mintz, que de hecho una vez lo invitaron a Joe Rogan y dejaron la cagada. Que hablan mucho de hoy día este conflicto que hay, sobre todo en Estados Unidos, de la industria de los alimentos, que se fue muy por el camino de los procesados, versus lo que el cuerpo te pide, que es algo ojalá lo más natural posible. O sea, ancestralmente venimos de comer, de ir a pescar, de ir a cazar, de comer tubérculos, de cultivar en la tierra. O sea, se dice que son alimentos que contienen nutrientes y tienen un ingrediente. O sea, los ultraprocesados y procesados tienen más de 4 ingredientes. Incluso tú puedes leer en etiquetas 16 ingredientes, que muchos de esos son químicos. Son creados por la industria alimenticia, farmacéutica y alimenticia. Por lo tanto, ¿es realmente esa una buena nutrición? Ahí está la pregunta. ¿Realmente me está ayudando lo que estoy consumiendo? Y pasa mucho que, por ejemplo, si vamos al supermercado, que es donde principalmente obtenemos nuestras fuentes de alimento, el 80% son procesados y ultraprocesados. Por lo tanto, Hay que comprar al borde del supermercado claro, en vez de al medio. exactamente. Entonces, la información que está a nivel social es como come ultraprocesados. O sea, mientras más cultive mi energía, más capacidad va a tener mi sistema de estar bien regulado. Y esa energía se obtiene al hacer ejercicio, al alimentarte bien, al respirar. O sea, hay muchas culturas que hablan que la energía, aparte de los alimentos, entra por la respiración. O sea, a través de la respiración, por ejemplo, podemos cargar la energía de nuestros órganos. Me encantan todos estos temas, pero antes de quizás seguir, o bueno, quizás podríamos estar horas acá hablando, pero Exacto. me salta mi familia de médicos. Aquí mis papás son médicos, mi hermana es médico, mi abuelo era. Perfecto. Entonces, yo creo que hay un conflicto de este tipo de medicina más holística con la tradicional. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde chocan? ¿Dónde se complementan? ¿Cómo yo debería ocupar estas dos grandes opciones? Gracias por la pregunta, Pablo, y por la instancia de poder conversar estos temas. Realmente es muy importante lo que estamos haciendo hoy en día porque son temas donde ponemos todo sobre la mesa y no hay tabúes. Bueno, yo llevo ya casi 14 años metido en todo este tema, ¿ok? Por lo tanto, he pasado por muchas situaciones donde me he enfrentado a la medicina tradicional. Yo mismo vengo de una medicina tradicional, o sea, nací, crecí, me traté con medicina tradicional, pero claro, el tema es que eh, gran parte de la medicina tradicional está enfocada en tratar la enfermedad, en encontrar la enfermedad y tratar la enfermedad. ¿Ok? Pero muchas de estas otras terapias, que también son medicinas más holísticas, integrales, finalmente lo que buscan es, no se centran tanto en la enfermedad, sino que se centran en la salud, ¿ok? De potenciar nuestra máquina, de potenciar nuestras habilidades que tiene el organismo, que de forma innata el cuerpo siempre está en función de recuperar la salud. Siempre está en esa función. O sea, imagínate que uno de los principios de la osteopatía es que es como dar estímulos y deja que el cuerpo haga su trabajo para que restablezca la salud. Son dos conceptos muy distintos. No por ello no significa que la medicina tradicional esté mal, sino que en ciertos momentos, cuando ya la enfermedad está instaurada, probablemente podamos ir a consultar a un médico tradicional y, claro, tratar desde su visión o ver un diagnóstico, pero tenemos un abanico de medicinas que me van a permitir regular. Ojalá todas funcionáramos en conjunto. No sé, el médico su parte, el osteópata su parte, el tipo que hace actividad, especialista en actividad física, el otro que hace especialista en
alimentación, entonces generar equipo. Pero a veces los egos son tan altos que cuando yo digo, no, yo tengo la razón, finalmente estoy dejando de lado el resto de las cosas. Y desde esta visión, quizás más que tu cuerpo haga el trabajo, de centrarnos en, ok, quizás aminorar ciertos síntomas para que te deje de doler, pero cómo potencio tu organismo. Dijiste algunas cosas de las que hay que fijarse, hay que preocuparse de cuánto me estoy moviendo, de qué tan estresado me siento, de qué estoy comiendo, de cuánto estoy durmiendo. En ese checklist, después si lo tuviésemos que pasar a la acción, Claro. para que el organismo funcione bien, ¿cuántas horas deberíamos dormir? ¿Qué alimentos no deberían faltar? ¿Cuántas veces a la semana deberíamos hacer deporte? ¿Para qué está hecho nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que necesita para funcionar de buena manera? Y que claramente hoy día, por el trabajo, porque es más barato los ultraprocesados, etcétera, terminamos tomando decisiones incorrectas. Nuestro cuerpo necesita cosas muy básicas para estar bien, de hecho. No son como ir a buscar mucho más allá, o incluso a veces, claro, hay que ir un poco más profundo para indagar en algunas historias o solucionar temas emocionales, pero hablando de lo básico, nuestro cuerpo necesita mucha naturaleza, ¿ok? Necesita luz natural, por ejemplo, el sol es una tremenda medicina, va a activar todos nuestros procesos metabólicos, nos va a desinflamar, lo mismo que el contacto con la naturaleza. Actualmente se habla mucho del grounding, ¿cierto? Que el hecho ya de estar en contacto con la tierra, obviamente con pies descalzos, o el hecho de estar observando un árbol o algo que sea de color verde, a mi sistema lo hace sentir como en casa. Por lo tanto, ya me va a generar una regulación del estrés inmediatamente, con estar en contacto con la naturaleza un par de segundos. Y ya luego, si estoy un par de minutos, voy a empezar a obtener distintas otras beneficios. Antiinflamación, por ejemplo. O sea, voy a tener una dosis antiinflamatoria al hacer grounding. ¿Ok? El agua, que también es esencial. ¿Ok? Hidratarme, tratar de buscar una buena fuente de agua también es esencial. El movimiento. En nuestra ancestralidad, las personas no eran sedentarias, como actualmente ocurre en un gran porcentaje de nuestra población. O sea, las personas tenían que moverse, tenían que ir a buscar su alimento, ¿ok? Tenían que ir a, finalmente, distintas actividades donde tenían que moverse. Se dice que aproximadamente durante un día se recorría 10 a 20 kilómetros, una persona promedio. ¿Ok? Actualmente, solo cuando vamos de viaje, o bien, obviamente, si hacemos deporte o actividad física, vamos a recorrer ese kilometraje, pero diariamente vamos, no sé, desde la cama a la ducha, de la ducha al auto, el auto a la oficina. Otra parte importante, alimentos que provengan de la tierra, que sean alimentos, no sé, los tubérculos, las verduras. O sea, se describe que una alimentación, perdón, basada en un 70% en plantas y tubérculos y el resto en proteínas, grasas, frutas, es una de las finalmente que nos va a traer mayor beneficio. O sea, mientras mayor variedad de verduras, colores y distintas proteínas y grasas, frutas, verduras, voy a obtener una gama de nutrientes que se van a incorporar en mi sistema y se van a transformar en hormonas, en tejidos, en hueso, ¿ok? En incluso serotonina, por ejemplo, que es la hormona de la felicidad. ¿Ok? Si como muchos procesados voy a tener poca serotonina. Entonces ahí voy a estar más, entre comillas, más depresivo, voy a tener pensamientos distintos. Tratar de construir desde lo básico, o sea, como te decía, estar más en contacto con la naturaleza, tomar sol, preocuparse de la hidratación,
del movimiento, ojalá todos los días un poco, de forma consciente, mínimo 3 veces por semana, ir a visitar a tu osteópata, ir a visitar a, no sé, finalmente en ciertas ocasiones ir buscando ese equilibrio, ¿cierto? Y algo como bien, bien fácil y rápido es lo que vuelvo a insistir es la respiración. O sea, si respiro conscientemente, ya voy a tener algo a favor. ¿Okay? La mente más tranquila, el cuerpo mucho más en calma y mi sistema va a estar en función del bienestar, de mantenerme con alegría, con energía. Es muy loco el tema de la respiración, que uno a veces como una respiración profunda y te cambia tu estado de ánimo. No sé si hay algún ejercicio que tú hagas con tus pacientes como para llevarlos a algún estado quizás más calmo. Sí, hay muchos tipos y formas de hacer ejercicios de respiración. Gran parte de la consulta o la sesión lo que uno está buscando también es que la persona concientice y esté constantemente respirando. Mm. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si yo estoy tratando un punto, no sé, en tu trapecio, estoy tratando si yo estoy solamente ahí y el paciente no respira, voy a estar más tiempo ahí tratando de regular. Si el paciente me acompaña con el ritmo y la respiración, eso va a mejorar mucho más rápido. Por lo tanto, la respiración tiene un poder de regulación muy importante. Por ende, en la sesión yo estoy constantemente, respira profundo, infla el abdomen, concientiza que estamos en este lugar y netamente el impulso es la respiración. Si quieren podemos hacer un pequeño ejercicio para que podamos ahí integrar tanto a la comunidad como ustedes y lo podamos evidenciar. Feliz animal, tú que estás escuchando, participa. No, perfecto. Aquí vamos a hacer un ejercicio de respiración consciente, realmente. Aquí los invito como a sentarse, apoyarse en el respaldo, a sentarse cómodos. ¿Ok? Antes de eso, si están escuchando el podcast en 1.5, este es el momento de ralentizarlo a la velocidad normal. Así es. Entonces al final vamos a hacer una respiración guiada. ¿Vale? Eso. Acomódense en sus asientos. Ahí es importante apoyar los brazos, concientizar que estamos apoyados sobre el suelo. ¿Ok? Imaginando también que podemos estar apoyados sobre la tierra. Eso también nos da un enraizamiento mayor. Y de a poco vamos a empezar a respirar desde la nariz. Vamos a inflar nuestro abdomen primero y luego nuestro tórax. Aquí la misión es concientizar la inspiración y inflar desde nuestro abdomen iniciando, ¿ok? Inicialmente. Y luego nuestro tórax. O sea, sería abdomen, en segundo tiempo el tórax acompaña llegando a una inspiración profunda. Entonces, cuando ya tengamos esa respiración, ahí Pablo te recomiendo cerrar los ojos. Así, al cerrar los ojos vamos a tener una comunicación más con nuestras sensaciones internas. Por lo tanto, desde aquí vamos a hacer un par de respiraciones profundas desde la nariz. Vamos a mantener el aire en nuestros pulmones un par de segundos. Y luego suavemente vamos a exhalar todo el aire que tengamos adentro. Okay. Sigo ese ritmo de respiración donde inhalo, mantengo, exhalo y dejo que mi cuerpo incorpore de forma natural ese ritmo. O sea, finalmente ya lo dejo de pensar, sino que dejo que mi cuerpo vaya con el ritmo de la respiración. Cuando ya estoy con ese ritmo de forma innata, puedo empezar a observar, por ejemplo, veamos nuestra tensión en los hombros, cómo está nuestra tensión en los hombros. Desde esa conciencia puedo empezar a relajar un poco los hombros, ver cómo está
mi ritmo cardíaco, o sea, sentir cómo está latiendo mi corazón. Ahí observo sin juicio. Puedo ahí observar y sentir cómo está entrando aire por mi fosa nasal y llenándose todo el sistema pulmonar. Puedo ser consciente de ese momento. Luego puedo observar de forma general, cómo está mi cuerpo. Si tengo calor, tengo frío, si estoy tenso en alguna zona, trato de identificarlo. Y luego puedo ir a mi mente, a mis pensamientos. Observar sin juicio cómo está mi mente, cómo están mis pensamientos. Si realmente he logrado la calma o mi mente no para. Ahí es importante observar sin juicio. Desde ahí obtengo la información. Nuevamente retomo, respiro profundo. Exhalo. Y de a poco tomar conciencia para regresar nuevamente a lo que estábamos anteriormente, sin apuro. Bien, eso es un ejercicio simple que a la larga nos permita hacer una conexión y ver cómo estamos. ¿Ok? Y utilizar la respiración como motor para lograr esa sensación de paz, de calma. Ujú. ¿Cómo le fue? Delicioso. Hace tiempo no meditaba y un tiempo estaba muy Mateo con esto como meditación trascendental, creo que se llama. Perfecto. Y ahora que no lo hacía hace, no sé, un mes, yo creo, esa sensación de flotar es maravillosa. Y desde que me senté, como me puse cómodo, me di cuenta que tenía el cuello muy tenso. Estrés. Así Pero es. nada, muy rico. ¿Cómo te fue, Francisco? ¿Qué pudiste ahí obtener? Es difícil abstraerse grabando, pero sí algo logré. Y lo que dice Pablo, al final uno empieza a ser consciente cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente, que es a los dos lugares que nos llevaste, a ser consciente en que puedo conectar con la tierra saliendo del moverme por inercia. Creo que es un ejercicio muy valioso que, que te deja en un estado distinto al que tenías hace 1 o 2 minutos y que quizás te permite empezar a descubrir esta ruta del autoconocimiento, parar para preguntarme qué realmente estoy haciendo y parar para también ver cuáles son los buenos hábitos que tengo incorporado en mi vida actual, no los que haya tenido hace un año, sino cuánta naturaleza estoy consumiendo, cuánta agua, cuánto me estoy moviendo, qué alimentos realmente no ultraprocesados me estoy metiendo para adentro como benzina. Creo que el ejercicio de parar es tremendamente valioso y lo deberíamos hacer todos, pero es difícil. Sí, ahí igual con la práctica, bueno, la práctica es el maestro. Esto lo hicimos muy de sentarse cómodo, ¿cierto? De ir a cerrar los ojos, como de ir mucho hacia adentro. Pero ya cuando esto lo vamos haciendo y repitiendo, ya vas a tener la capacidad de concientizar estos momentos, por ejemplo, cuando estés en una reunión o cuando estás ahí en pleno estrés, puedes hacer, no tener que sentarte, cerrar los ojos, sino que en el mismo momento ser consciente de tu respiración te va a permitir comprender cómo estás en ese momento y ahí, en ese mismo instante, hacer un pequeño ajuste y cambio. ¿Ok? Me calmo un poco. No sé, por ejemplo, estoy discutiendo o estoy
tomándome un tema muy personal o qué sé yo, y estoy teniendo una reacción, ¿cierto? Corporal, pero que estoy automatizado. Pero en ese momento, si me abstraigo un poco, respiro de forma consciente, me va a dar información y me va a permitir cómo ir manejando o surfeando mejor la ola. Eso es muy interesante, como en lo simple, en el momento, la respiración me saca de eso. Y desde ahí, claro, ya viene la acción concreta de lo que hablábamos antes, la alimentación, el ejercicio. Pero esa calma me va a permitir perspectiva. Qué bueno lo que decís, porque creo que es aplicable a una conversación con tu jefe, una presentación en la oficina importante, una conversación con tus papás, con tus hermanos, con tu hija, lo que sea. Desde dónde estoy para enfrentarme a esa situación, no va a ser lo perfecto, pero sí va a ser lo mejor posible, porque, como decís tú, hay que ir surfeando la ola. No vaya a poder parar y decir, no, es que esta presentación la hago mañana, no, hijo, mamá, mañana conversemos esto, pasado. Está ocurriendo en ese momento y esta concientización que lo logras a través de la respiración es fundamental para poder operar mejor y tomar mejores decisiones. Es lo que muchas veces hablamos en el tema de las finanzas. Los mercados están cayendo, estás nervioso, te duele la guata, te estresaste, querés salir arrancando y vender todo, bájale el ruido, que eso te va a ayudar a decidir mejor. Por ejemplo, también en una consulta de osteopatía lo que buscamos es esto, también, es como este momento. Es como también que la persona pueda frenar, porque muchas veces van, mira, me duele el cuello, ¿cierto? Pero lo que se busca también es como frenar, 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 frenar. Y ahí incluso la persona cuando frena se da cuenta, ¿ok? De lo que le está pasando y hace conexión con otra cosa, por ejemplo, una situación emocional, y ahí uno lo va facilitando, no sé, mira, esto también se relaciona a tu molestia. Entonces, también lo importante es dar información, ¿cierto? Para poder concientizarlo y en base a eso la misma persona se va con una idea mucho más global que solamente te traté el dolor y ya está, se te va a mejorar y ya está. Me encantó, partimos preguntando qué es la osteopatía y creo que cerramos como dando una vuelta bastante integral de lo que significa. Al final, respiración, comida, ejercicio, estrés. Me encantó. Sí, Creo que es un tema que aplica mucho a lo que hacemos con Francisco. Como partió diciéndolo Francisco, necesitamos estar funcionando a 100 para, si lo llevamos a la parte financiera, para poder generar, y si lo llevamos a la parte no financiera, para poder disfrutar el camino, que es la otra parte bien importante de no volvernos locos y a eso vinimos, a disfrutar respirar. también. Y me pasó ahora, después del ejercicio, sentí mucha más gratitud que Sí, antes del perfecto. ejercicio. Así es. Así de simple. Igualmente, No, Pato, antes de que nos dejes, ¿algún último mensaje que te gustaría dejarle a nuestra audiencia? Además de que agenden contigo, que tal como mencioné, esto no es broma, cuando vaya a Chile, yo creo que voy a pedir hora. pueden contar conmigo. Yo finalmente estoy ahí a disposición para ayudarlos en lo que necesiten. También ¿Dónde importante te que pueden es, encontrar? mira, me pueden encontrar en redes sociales o bien preguntarle a Francisco directamente, que puede dar mi contacto. Para el autoconocimiento es súper importante el conocimiento. Por lo tanto, darse el tiempo de leer un poco, de repente hacer una terapia por aquí y por allá, algún taller. eh, este camino de autoconocimiento que no termina nunca, o sea, al final hay que nutrirlo. Por lo tanto, partir por lo simple, por lo que más me haga sentido, ya va a ser un poco más que antes. Entonces, lo importante es partir por algo. Deben haber pocas cosas más rentables que invertir en ti mismo, tomándose terapias, leyendo libros, eh, ejercitándose más, comiendo mejor, o lo que sea, porque desde un estado mejor probablemente vamos a ser capaces de hacer cosas mejores, ser más productivos, ser más eficientes, generar más y vivir más tranquilos y más felices. Así que Pato, te pasaste, muchas gracias. Quizás solamente sumar, si les tuvieras que recomendar un libro a los animales. Un libro que me gusta mucho, que para mí es una Biblia,
un libro que tiene que ver mucho, que tiene que ver mucho con la mente y con la percepción de las sensaciones, que es uno de El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que es un bestseller al final. Entonces yo creo que es un libro que nos permite integrar eso, como la escucha, el observarnos, ¿bien? Y hay otros libros también que, como secundario y terciario, alguno de alimentación que es bien interesante, que es El milagro metabólico, de Carlos Jaramillo, y quizás algún otro para la respiración, para integrar, o el que quiera integrar mucha más información sobre la respiración, que es el libro Respira, de James Nestor. Y otro un poco más que me va a hacer salir mucho de mi zona de confort, o bien integrar conocimiento, que es uno que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que también para mí fue uno de los libros que también me abrió mucho la mente y me entregó mucho poder, o sea, comprender mis propios poderes. Francisco dijo un libro, pero dámelos todos. Pato, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Gracias a los animales que llegaron hasta acá, que hicieron el ejercicio, que ahora volvieron a escuchar el podcast más rapidito. Y esperamos seguirlos acompañando todas las semanas en sus oídos de forma integral. Así que nos estaremos viendo, queridísimos animales. 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 Ahí, o como el que queráis.